Ok, en este video vamos a ver el procedimiento para calcular la deflexión y el ángulo de giro de una viga empotrada. Este procedimiento, la primera parte, va a ser muy parecida a una clase pasada donde habíamos revisado el procedimiento para calcular y diagramar las cargas cortantes y el momento flector. Entonces vemos que esta viga tiene un empotramiento de su lado derecho y que está sometida tanto a cargas puntuales como a cargas distribuidas, y también hay aquí un par de momentos puntuales también. Entonces, vamos a empezar con los datos iniciales, que hacemos la reasignación del origen, como en todos los videos de esta lista de reproducción. Esto también les recuerdo que se puede hacer desde la parte de acá. Se puede cambiar también el origen. Yo lo estoy escribiendo acá directamente como fórmula, como variable. Vamos con las cargas puntuales. Entonces tenemos aquí tres cargas puntuales que tienen valores de 10, menos 5 y menos 10 kilonewtons. Y aquí están sus puntos de aplicación desde el origen. El origen es el lado izquierdo de la viga. La parte de acá va a ser x igual 0 y vamos a llegar acá hasta x igual 1 metro, que sería la parte del empotramiento. Tenemos cargas distribuidas que tienen su punto de inicio y su punto final de aplicación y su valor que está en kilonewton sobre metro. Los momentos flectores también tienen su punto de aplicación y los valores que van a ser asignados, esto en newton metro. La longitud de la viga, que es 1 metro, y acá estamos creando un x que no es otra cosa que un rango que va desde 0, va a dividir por 100 valores y va a llegar hasta L, que es 1 metro. Esto para poder calcular en este rango las fórmulas de la siguiente parte. La ecuación de las cargas cortantes, aquí tenemos la ecuación para cargas puntuales, para las cargas puntuales Q sub F y para las cargas distribuidas. Les recuerdo que a esta sumatoria le tenemos que agregar el operador lógico. Este operador lógico sirve para calcular si en determinado punto de X existe o no existe carga. Como por ejemplo acá veamos, el F1 aparece a los 30 centímetros, lo que quiere decir que en 20 centímetros no debería haber ninguna carga, debería darnos aquí igual a 0. ¿Por qué? Porque X, uh, este X, como no es mayor que LFI, es decir, que este 30, nos va a dar aquí 0, y todo número multiplicado por 0, pues obviamente va a ser 0. Entonces, hagamos esta comprobación a los 20 centímetros y aquí nos debería ir 0. Pero ¿qué pasa después de que aparece la carga puntual? Por ejemplo, a los 35 centímetros aparece la primera carga y acá ya tenemos los 10 kilonewtons. Ahora también, ¿qué pasa por ejemplo después de la segunda carga? Es decir, acá aparece a 50, que aparece a 55, por ejemplo, debería ser 10 menos 5, acá debería ser menos 5 kilonewtons a los 55. Ok, si está bien, esto ya lo había explicado también en el video pasado, lo pueden revisar cómo funciona el operador lógico. Esto es importante porque este operador lógico lo estoy utilizando en todas las funciones que estoy escribiendo en este documento. Tenemos también las cargas cortantes producidas por cargas distribuidas. Para esto necesito saber cuál es la carga distribuida y su punto de aplicación inicial y su punto de aplicación final, y de la misma manera el operador lógico y el operador lógico. La ecuación de las cargas cortantes final no es nada más que la sumatoria de las cargas puntuales y de las cargas distribuidas, que sería este Q de X. Para los momentos flectores tenemos los momentos flectores aplicados, que es la parte de acá, los momentos que están aquí, y los momentos flectores producidos por cargas puntuales. Entonces acá tenemos las cargas, y para la carga necesitamos saber cuál es el brazo de palanca. Para eso estamos utilizando X menos LFI y también un operador lógico para saber si existe o no existe carga puntual en determinado X. Y los momentos flectores producidos por las cargas distribuidas. Para esto necesitamos utilizar la sumatoria con el punto de aplicación inicial y el punto de aplicación final, y también el operador lógico. Esto ya lo había explicado en el video pasado, por eso estoy avanzando rápidamente. La sumatoria de momentos flectores, incluimos los momentos flectores puntuales, los momentos flectores producidos por cargas puntuales y los momentos flectores producidos por cargas distribuidas. Acá me adelanto un poco y acá ya está el diagrama entonces de las cargas del momento flector y de las cargas cortantes.
Existe otra variante también para las cargas puntuales, que es hacerlo como la derivada del momento flector. Como ya tenemos escrita acá la ecuación, la función de estos momentos flectores, podríamos utilizar la derivada. Para eso voy a habilitar esta región y listo, podemos ver la gráfica. El problema aquí con esta derivada es que me está dando acá estos picos en la gráfica. Entonces, esto podría corregirse tal vez con el tipo de gráfica o con la precisión que podríamos manejarla en la parte de acá. Pero en este caso, como no está dando ningún problema con esta ecuación sencilla, pues la voy a dejar con la ecuación sencilla y no con la derivada. Acá ya se perdieron estos picos. Entonces, acá otra cosa, les recuerdo también que estas gráficas yo las estoy haciendo con el componente chart, porque el componente chart nos deja manipular a muchos más parámetros de la gráfica, como son los títulos, las formas, la rejilla, a diferencia de, por ejemplo, acá el plot sencillo que podríamos utilizar en Matcad. Esto también, si son estudiantes, depende también de qué formato les hayan pedido para sus clases o para sus tareas. Existe también la posibilidad de graficar las dos funciones al mismo tiempo en una sola gráfica, pero el inconveniente es que a veces tenemos que hacer lo que hice aquí, que tenemos que agregar un parámetro de escalamiento, porque sin este parámetro lo que pasa es que esta gráfica se ve muy pequeña y no se alcanzan a distinguir los cambios en la gráfica. Entonces aquí le estoy dando un escalamiento de 10 y podemos ya verlos. Y obviamente acá pues ya en la parte izquierda ya las unidades simplemente son referenciales de escala, porque ya no serían aquí ni kilonewtons ni kilonewton metros, simplemente es para verlo de manera visual. Acá yo sí escribí que son kilonewtons y acá kilonewtons metro. Esto también viene de la parte de la clase pasada, así que estoy avanzando rápido en esta parte. Después vamos a tener el cálculo de los valores máximos. Acá voy a utilizar un componente solve, que se lo puedo utilizar acá, el bloque solve, y estoy utilizando cuáles son las restricciones, cuáles son los parámetros iniciales que quiero o que estoy suponiendo y cuáles van a hacer esta función con min_err para calcular cuál sería el valor mínimo de m, que está, como yo lo veo acá, donde está m, acá cerca de 8 o después de 0.8 metros. Entonces, ¿qué valor me está dando acá? Para saber, no interpretarlo directamente desde la gráfica, sino a través de una fórmula calcularlo, estoy utilizando este bloque solve y me está dando que es un kilonewton metro. Lo mismo para el valor máximo, estoy calculando acá que este valor máximo sería en menos 0.21 kilonewton metro. Perdón, este valor de acá menos 0.1 y acá estaría el 1 kilonewton metro. Entonces acá yo lo escribí mínimo, acá, perdón, acá es máximo, valor máximo. Y en la parte de acá, este es el valor mínimo. Seguimos entonces en la parte de acá con el máximo absoluto. Queremos saber cuál es el mayor entre estos dos valores, independientemente del signo. Entonces estoy acá utilizando un pequeño bloque de programación y estamos viendo que si la parte del máximo es mayor o igual al mz mínimo, entonces nos quedamos con el máximo. Caso contrario, quedarse con el mínimo. Entonces esto es simplemente para saber si elegimos uno u otro valor. Y de aquí estamos obteniendo que el valor máximo es un kilonewton metro. Lo mismo para las cargas cortantes. Estamos acá calculando que alrededor de 0.9 metros vamos a tener la carga cortante máxima. 0.9 acá. Entonces queremos saber cuál es de esta carga de acá, cuáles son los picos de la gráfica. Y tenemos que acá es de 6 kilonewtons. Entonces sería esta parte de acá, de 6 kilonewtons. Vamos entonces a la siguiente parte, ¿cuál sería el siguiente valor? Más o menos a 0.3. Entonces tenemos que los valores máximos son acá, en 6 y en menos 6. Y de la misma manera hacer el valor absoluto para las cargas cortantes Q, acá lo corrijo,
y estamos teniendo que, sin importar cuál sea el signo, tenemos un valor de 6 kilonewtons. Eso también me parece que lo había puesto en el video pasado, si es que no, pues acá lo pueden ver cómo calcular esto. Ahora, para entender que cómo se va a deformar la viga, necesitamos saber cuál es la geometría de la viga. Entonces acá estamos teniendo una sección transversal que va a ser la que vamos a utilizar para este cálculo. Entonces necesitamos calcular las propiedades geométricas de esta sección. Aquí vemos que tiene un valor B1, B2, H1 y H2. Y estamos en un eje de coordenadas YZ. Entonces este ancho va a ser de 5 centímetros y el ancho interior de 4 centímetros. La altura principal 10 centímetros y la altura de la parte interior 6 centímetros. Hacemos el cálculo del área y el área total equivalente, que sería el área acá en la parte sombreada, y una distancia hasta el centroide. Entonces este rectángulo principal está a 5 centímetros desde el eje Z, mientras que el rectángulo interno está a 4 centímetros. La distancia hasta el centroide en X en esta parte es 2.5 centímetros a cada lado, porque acá es simétrico. Entonces esto acá pueden ver la gráfica, es fácil de entender y interpretar. Vamos a tener un factor para la sumatoria. Esto no es otra cosa que hacerle entender a MATCAD si es que tenemos que sumar esta parte de esta sección o restar la parte de esta sección. En esta parte, como es vacío, tendríamos que restarlo. Entonces para el primer rectángulo tenemos 1, mientras que para el segundo rectángulo menos 1, para saber que tenemos que quitarle esa parte a nuestros siguientes cálculos. Vamos a utilizar el número de filas en A. Entonces estas son 2, para saber que estamos obviamente calculando dos rectángulos, y un contador para estas operaciones que va desde 1 hasta n, es decir, de 1 hasta 2. ¿Esto por qué está así con n? Porque si serían más secciones, pues debería terminar en este n. Vamos con el momento de inercia de las secciones. Como son rectángulos, pues utilizamos la fórmula general para rectángulos, base por altura al cubo dividido para 12. Aquí, si es que da igual, tendríamos dos valores, porque estamos calculando de los dos valores al mismo tiempo. Podemos verlo en milímetros. Y la distancia hasta el centroide. Entonces acá estamos utilizando el valor K para saber si es que necesitamos sumar o restar. Y con esto podemos ver que la distancia hasta el centroide, ya la distancia equivalente de esta viga desde el eje Z, tendría una altura de 59.231 milímetros. Y para el momento de inercia de la viga, o sea de esta sección ya en general, lo que tendríamos que hacer es la sumatoria de cada uno de ellos multiplicado por el área menos la distancia hasta el centroide al cuadrado. Esta parte de acá también viene de las propiedades de las secciones y obviamente multiplicado por un K para saber si es que se quita o se resta determinado rectángulo. Entonces esta parte de acá también viene de las propiedades de las secciones, de cómo calcular momentos de inercia de secciones compuestas. Esto también ya lo habíamos visto en las clases pasadas y este sería el valor del momento de inercia de esta sección. Ahora vamos a partir de esto a calcular los esfuerzos de fricción y los esfuerzos cortantes. Entonces tenemos una distancia superior hasta el eje neutro, es decir, desde el eje neutro hasta la parte de arriba de la viga. De aquí desde el eje neutro hasta la parte de arriba serían 40.769 milímetros y la distancia hasta el eje inferior. Entonces obviamente que si sumamos estos nos van a dar los 10 centímetros que tiene esta altura total. Ahora continuamos con un rango de valores. Aquí voy a crear un rango de valores porque yo necesito crear una función del ancho de la viga. Yo ya sé que el ancho de la viga son 5 centímetros, pero yo necesito ponerlo esto en modo función, porque luego voy a necesitar hacer cálculos con estas funciones en cada punto. Entonces no necesito un solo valor, no necesito que sea, por ejemplo, lo que ya está escrito arriba, que sea b 5 centímetros, sino que sea una función que yo pueda calcular y que la pueda interpretar. Entonces para esto estoy calculando los valores acá con un pequeño programa que me da los valores
del ancho de la viga en cada uno de los puntos, y acá yo la estoy graficando. Entonces no es otra cosa que esta parte de acá, pero volteado 90 centímetros. Y como ya la estoy escribiendo a manera de función, lo que pasa es que aquí yo estoy viendo, por ejemplo, el ancho. ¿Qué pasa el ancho en la parte de acá abajo? En la parte de acá abajo, cuando y, por ejemplo, cuando y es 0, el ancho es igual a ¿qué? El ancho es igual a 5 centímetros. Entonces yo estoy viendo acá en y, cuando y es igual bueno, acá yo lo escribí en función de y máximo y y mínimo. Entonces acá está mi eje neutro. Entonces en la parte de abajo de la viga, menos 6, o sea, si yo lo viera así con esta imagen de acá, el eje neutro estaría aquí en 0 y este punto en y sería menos 6. Cuando y vale menos 6, ¿cuál es el ancho de la viga? Son 5 centímetros. Son estos 5 centímetros que estoy viendo acá. ¿Qué pasa en pleno eje neutro cuando está aquí en 0? En 0 aquí yo tendría este pequeño ancho de aquí, sumado con el otro pequeño ancho de acá, que es lo que yo estoy viendo acá, que es 1 centímetro. Entonces esto sí tiene lógica, porque obviamente acá, si restamos 5 menos 4 es 1, 1 centímetro. Entonces ese es el centímetro que estamos viendo en la parte de acá. Esto parecería que es innecesariamente complicado, pero la realidad es que necesita crearse una función para que esta función pueda ser calculada en la parte de abajo para poder calcular los esfuerzos. Porque necesito, de nuevo, necesito una función que esté en forma de función. No necesito que sea un solo valor. Entonces los esfuerzos de flexión, pues obviamente no es otra cosa que el momento máximo dividido para el momento de inercia de la sección y multiplicado por y, multiplicado por la altura a la que yo quiero calcular. Entonces aquí por eso necesito yo que esté a manera de función. Después, el primer momento de área, esto ya lo habíamos revisado en la clase de propiedades de las secciones. ¿Por qué? Porque yo necesito crear esta variable de acá, esta función de acá, que estoy creando acá, tau de y, para poder utilizar la fórmula de los esfuerzos cortantes en vigas. Entonces para esto yo necesito calcular el Q máximo, que ya lo calculo en la parte de arriba, el primer momento de área, que lo estoy utilizando en la parte de acá, que para esto yo necesitaba que esto esté en función de BB, o sea, en función del ancho de la viga, y también acá en función del ancho y multiplicado por el momento de inercia. Estoy acá graficando, pero acá ojo que estoy calculando en X, estoy graficando los esfuerzos, mientras que en Y estoy utilizando los valores de la altura. Entonces estoy viendo aquí que sigma, los esfuerzos normales, entonces tengo esfuerzos de compresión en la parte de abajo negativos y esfuerzos de tensión en la parte de arriba positivos, a partir del eje neutro que estamos viendo en 0 y en 0. Esto coincide obviamente con la teoría de que en el eje neutro de la viga no tendrían que haber esfuerzos normales, esfuerzos sigma. Sin embargo, el valor máximo del esfuerzo tau del esfuerzo cortante debería estar en el eje neutro 0, 0, y vemos acá el esfuerzo. Esto obviamente va así cambiando porque depende acá del contorno de la viga, de la sección de la viga. Entonces vemos cómo se están distribuyendo los esfuerzos normales y los esfuerzos cortantes. Ok, hacemos el cálculo del valor máximo, maximizando esta función, y tendríamos que el valor máximo del esfuerzo cortante es de 7.95, el de acá, 7.95 cuando está en 0, esto coincide con la teoría, está bien, y el valor máximo del esfuerzo de flexión, y el valor mínimo, en este caso la tensión y compresión de la viga. Compresión en la parte de acá abajo, menos 19.842 megapascales, y en la parte de arriba 13.65. Entonces la parte de abajo se comprime, mientras que la parte de arriba se estira. Esto obviamente coincide con la parte teórica, entonces esto está bien graficado. Y continuamos con la deflexión y el ángulo de giro de la viga.
Para esto necesitamos saber de qué material está hecha también la viga. Entonces estamos utilizando un módulo de elasticidad de 200 gigapascales que corresponde a un acero de construcción. Obviamente no estamos especificando bajo qué marca o bajo qué nomenclatura, simplemente es un valor genérico para aceros de construcción, y el empotramiento de la viga está en X. Cuando X es igual a L, es decir, L es 1 metro y el empotramiento está en la parte derecha. Cuando X es igual a 1 metro, es igual a L, tenemos el empotramiento de la viga. Como estamos utilizando el método de parámetros iniciales, necesitamos escribir esta fórmula de acá, que la pueden encontrar en libros acerca de flexiones de viga, cálculos de deflexión y ángulos de giro. Les recuerdo que estos videos están pensados como información complementaria, por eso es que no estoy dando explicaciones detalladas de la parte teórica, sino que estoy avanzando rápidamente a manera de práctica de MATLAB para saber cómo ingresar correctamente estas ecuaciones de acá. Esta de acá viene del libro, pero cómo la ingresamos correctamente en MATLAB de la siguiente manera, utilizando el operador lógico que les había explicado en la parte de arriba. El resto coincide con la parte de acá. Entonces, como vemos, acá estamos escribiendo EJU para los desplazamientos y acá lo estamos escribiendo EJθ para el ángulo de flexión. También podríamos escribirlo a manera de derivada. Podríamos, por ejemplo, me adelanto un poco acá, en la parte de las gráficas estamos viendo acá θ. Podríamos entonces, por ejemplo, suspender esta parte de acá, en Calculation deshabilitar esta parte. Entonces nos vamos a quedar acá sin la gráfica y habilitamos la derivada. Y tenemos exactamente el mismo resultado. Una vez dados los parámetros iniciales, vamos a utilizar un bloque solve para poder resolver estas variables. Entonces acá están las funciones de los parámetros iniciales que escribimos acá en la parte de arriba. Obviamente ya acá utilizando L y no X. Entonces L cuando es 1 metro, L cuando es 1 metro, y vamos a utilizar la función find para calcular estos valores. Entonces me da que la deflexión máxima es de 0.166 milímetros y el ángulo máximo de giro es de menos 0.026 grados. Escribo entonces de nuevo, ahora sí, la función específica para la deflexión de la viga, utilizando acá esta función de los parámetros iniciales que había escrito en la parte de arriba, dividido para el módulo del material por la componente de inercia. Y acá en el caso para el ángulo de giro simplemente estoy utilizando la derivada de esta función de acá. Y estoy viendo acá entonces las gráficas que tienen sentido con las cargas que están soportando esta viga. Entonces en la parte derecha tenemos el empotramiento, en la parte derecha el empotramiento donde no debería haber ningún giro y ningún desplazamiento, es decir, cero. Y mientras se va la viga, mientras más la vemos hacia la izquierda, es decir, hacia el valor más alejado del empotramiento, vamos a ver que acá la deflexión es máxima y el ángulo de giro es máximo. Y obviamente acá en la parte de la mitad va cambiando según la carga que va experimentando. Entonces, ¿cómo podríamos calcular, cómo podríamos comprobar esta parte de acá? Pues lo pueden comprobar con cualquier graficadora de internet, o se disponen alguna graficadora de vigas. Yo en mi caso yo tengo MD Solids. Entonces yo ya había en la parte de acá creado previamente las dimensiones de la viga. Entonces la voy a ver. Aquí estamos viendo los momentos flectores y las cargas cortantes. Vamos a hacer una comprobación rápida. Entonces acá está la gráfica y obviamente estas gráficas coinciden. Acá está el momento flector, carga cortante. Y vamos acá de nuevo, entonces ahora necesitamos la deflexión y el ángulo de giro. Acá en el caso de MD Solids me da un aviso que como no he ingresado las secciones, las propiedades geométricas de la viga y del material, simplemente me va a dar una referencia con un valor de 1, de la rigidez de la viga E por I 1.
Entonces, para corregir esa parte, yo previamente ya había creado la sección de la viga. La voy a abrir simplemente. Acá en la parte del material, módulo de elasticidad son 200 gigapascales. Compute. Voy a cerrar y voy a regresar a la parte de las vigas determinada. Y listo. Entonces ahora sí los valores podemos hacer la comprobación de que esta parte de acá está bien calculada. Entonces tenemos aquí la deflexión máxima de la viga 0.66, 0.66 y el ángulo máximo de giro menos 0.0259 y en la parte de acá yo lo tengo menos 0.026. Entonces podríamos ver que está bien calculado. Si le doy un decimal más va a coincidir con la parte de acá de Media Solids. Entonces esta parte está bien hecha. Entonces eso sería todo por este video. Si tienen alguna pregunta me pueden escribir.